Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tenga abierta la palabra de Dios en ese pasaje. Vamos a estar estudiando en esta hora una vida que agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 nos regala o nos muestra cómo es una vida que agrada a Dios. Y en este hermoso capítulo, hermanos, encontramos tres características de una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios es una vida que vive en santidad. Una vida que agrada a Dios es una vida que ama a los que están a su alrededor. Y una vida que agrada a Dios es una vida que está esperando la segunda venida de Cristo. En 1 de Tesalonicenses 4 nosotros encontramos estas características de una vida que agrada a Dios. Este día vamos a ver la primera parte, una vida en santidad. El próximo domingo, si el Señor nos permite, estaremos hablando acerca de una vida que ama a sus semejantes. Y el tercer domingo, con el favor del Señor, si Él no viene antes, vamos a estar estudiando la venida de Cristo. Amén. Pero en esta hora estaremos hablando acerca de lo que es una vida que agrada a Dios, viviendo en santidad. Y para eso, ahí en su Biblia, lo invito a que abra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Son dos enunciados de lo que nos dejan ver el llamado de Dios a cada uno de nosotros, donde inicia la vida que agrada a Dios. Jessy, ¿te molesta otra vez? ¿Puedes apagar los focos estos? Aquí están. Y gracias. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice: Dios no nos llamó a la impureza, sino ¿sabe a qué? A la santidad. A ninguno de los que estamos aquí Dios nos ha llamado a la impureza. Y quiero definir rápidamente lo que es impureza y lo que es santidad. Si gusta anotarlo, anótelo, pero le aseguro que en la tarde o mañana en la mañana yo les voy a enviar las notas de todo esto. Nos falló la computadora porque el dueño de la multimedia ahorita está celebrando que su niño nació, hermano, tiene 15 días apenas, así que se entiende eso, anda con la cabeza en otros sentidos y se comprende. ¿Qué es impureza? Una definición sencilla es: impureza es deleitarnos en el pecado. Eso es impureza. Y cuando el apóstol Pablo dice Dios no nos llamó a impureza, lo que está diciendo es Dios no nos ha llamado a deleitarnos en el pecado. Es decir, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y como dice Romanos capítulo 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ni pasada, ni presente, ni futura. Pero esto no es una libertad para que hagamos nosotros lo que queramos y decir, ya hice una oración, ya acepté a Cristo en mi vida, yo puedo vivir en la impureza y al cabo no hay ninguna condenación. Lo que está recordando el apóstol Pablo es, si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, el Señor no te ha llamado a la impureza, el Señor no te ha llamado a que te deleites en el pecado, sino nos ha llamado a la santidad. Y la definición de santidad de una manera tan sencilla: si la impureza es deleitarnos en el pecado, la santidad es deleitarnos en Dios. Esto es así de fácil. El Señor no nos ha llamado para que nuestro deleite sea el pecado. Escuche, o sea, la gracia no es una capacidad que nos da el Señor para que nuestra conciencia se duerma y podamos decir, puedo vivir en el pecado, al cabo es que Dios me ama. Sino que la gracia es la capacitación que nos da Dios por medio de la sangre de Cristo para que nuestro deleite ya no sea el pecado, sino que sea Dios el dador de todas las cosas. Esto es lo que es la santidad. Y todo el capítulo 4, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de esta vida en santidad. Pero me gustaría, antes de introducirnos a lo que es la vida en santidad, creo que es pertinente que tomemos unos 2 o 3 minutos pastorales para estudiar lo que no es la santidad. Si va conmigo a Colosenses capítulo 2, del versículo 20 al 23, el apóstol Pablo empieza a hablar con los de Colosas y les empieza a decir que tengan cuidado con la falsa santidad. Porque puede haber una falsa santidad. Y en el Colosenses capítulo 2, del versículo 20 al 23, el apóstol Pablo describe lo que pudiera ser una falsa santidad. Colosenses capítulo 2,
versículo 20 al 23. Bueno, yo creo que vamos a tener que prender otra vez la luz aquí. No, no, estoy jugando. El apóstol Pablo dice lo siguiente: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si viviesen todavía a este mundo, se someten a preceptos tales como no tomes, no toques con tus manos, no pruebes y no hagas tales cosas? La falsa santidad está llena de prohibiciones, pero que no vienen de Dios. La falsa santidad es una mentalidad de esclavitud, de temor y de control. Cuando algo me está llevando a sentirme esclavo, con temor o controlado, eso no viene de Dios, no es la santidad de Dios. Pablo le está diciendo a los de Colosas: ¿por qué, si ya son libres en Cristo, quieren volver al pensamiento del mundo? No toques, no tomes, no hagas, no digas, no hagas. Porque Pablo dice, solamente es un control. Y el versículo 21 dice el apóstol Pablo: porque todos estos preceptos están basados en reglas y enseñanzas humanas. El peligro es que, dice el apóstol Pablo, no están basadas en la Biblia. Una falsa santidad es aquello que nace de reglas y enseñanzas humanas, que nacen del pensamiento de alguien, que te van a traer control, que te van a esclavizar y que infunden temor. El apóstol Pablo no quiere que ni los de Gálatas, ni los de Efesios, ni los colosenses, ni los tesalonicenses, y el Espíritu Santo tampoco quiere que nosotros vivamos en esta falsa santidad. Y empieza a describir lo que es la falsa santidad. Todo pensamiento que viene como regla y enseñanza humana no te va a llevar a ser santo. Lo siguiente de la característica de la falsa santidad es que, dice el apóstol Pablo, esas reglas y enseñanzas humanas están basadas en cosas que se desaparecen con el uso. ¿Y qué es aquello que se desaparece con el uso? La comida, la bebida, la ropa que usas, el carro que manejas, la casa donde vives. Toda falsa santidad no está basada en Dios, está basada en reglas, en enseñanzas humanas que nacen del corazón de alguien, pero no de la palabra, y que solamente se enfocan en las cosas que se deshacen con el uso. En Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo dice: porque el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, ni en vestido, sino en poder, en paz y alegría en el Espíritu Santo. La falsa santidad no solamente nos está diciendo el apóstol Pablo de dónde viene y en qué se basa, sino también en el versículo que sigue, el apóstol Pablo nos dice que la falsa santidad produce estas 4 cosas. Número 1, la falsa santidad produce apariencia de sabiduría, pero no sabiduría. ¿Alguien está aquí esta tarde? O sea, produce una apariencia de sabiduría, y tú ves a alguien que vive bajo reglas y normas humanas y dices una sabiduría, pero dice Pablo, es falsa. Es una falsa sabiduría. La segunda característica de lo que produce la falsa santidad es una devoción equivocada. Empiezas a venerar, a adorar, a defender, a cuidar y a comprometerte con una devoción que no es a Dios, sino a quien te está imponiendo esa regla. Escuche bien. Si tú te has establecido reglas personales para ganarte el corazón de Dios, suponiendo que tú dices: yo me comprometí con el Señor para no ver la televisión durante 30 días. Hermano, y desde que yo hice este pacto con Dios, me siento mejor, me siento más libre, soy otra persona. Todos deberían de hacer lo que yo estoy haciendo. Tu devoción se está distorsionando porque no le estás dando la gloria a Dios, sino a esa regla que tú inventaste. Y al final de cuentas, la devoción que tienes se vuelve egolatría porque tú diseñaste esa regla. Un ejemplo muy claro es lo que hace Daniel en el capítulo 1.
Claro que él no se llena ni se envanece en este corazón, pero cuando Daniel llega a Babilonia, Daniel le dice al jefe de los eunucos: no quiero participar del banquete del rey, denme solamente frutas, verduras y agua, y con eso lo voy a tener. Pero escucha bien lo que dice Daniel. Él y sus 3 amigos se comprometieron con Dios, pero no le impusieron a nadie esta regla. Ni se sintieron superiores que otros, ni se sintieron mejores que otros. Simplemente en el contexto que había, ellos no querían comer de la comida consagrada a los ídolos, ni tampoco de los banquetes que el rey estaba participando. Pero fue una decisión personal. En ninguna parte de la Biblia se nos dice: come puras frutas y verduras y toma agua y así estarás bien delante de Dios. ¿Sí queda claro este punto? Y Daniel no estaba diciendo ni jactándose: yo estuve 10 días comiendo pura fruta y verdura y vean cómo estoy. Él ni siquiera se jactaba, no había lugar para la idolatría, quería adorar a Dios. Pero el problema es cuando nosotros nos estamos estableciendo normas en una falsa santidad, nos sentimos superiores a otros y nos adoramos a nosotros mismos. El peligro es cuando alguna institución te impone reglas y normas y tú las empiezas a obedecer, empiezas a crecer en cualquier organización y sientes que tu devoción ya no es hacia Dios, sino hacia quien te impuso esas normas. Y se vuelve idolatría. Muchas veces hemos escuchado expresiones como: sí, vas a esa iglesia porque no te prohíben nada. Y gracias a Dios que así sea. No me prohíben nada, pero me enseñan la palabra de Dios. Porque la verdadera libertad no está en las reglas ni en las normas humanas, sino en conocer al Hijo de Dios. La palabra de Dios dice: y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. Y el Señor Jesucristo dice: si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. La santidad no tiene que ver con la capacidad de someterte a reglas humanas, sino la santidad tiene que ver con la capacidad que nos da el Espíritu Santo de deleitarnos en aquel que nos ha hecho libres. La falsa devoción es resultado de la falsa santidad. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 22, y aparte esta falsa santidad produce falsa humildad. Qué humilde eres, hermano. Oh, sí. Cuando nosotros nos tomamos reglas personales y nos está llevando a sentir superiores, aunque tengas una apariencia de humildad, no estás siendo santo. No te estás deleitando en Dios, te estás deleitando en lo que tú mismo has establecido. Y todos los que estamos aquí, somos propensos a establecer esas reglas y a compararnos con otros si no viven como nosotros vivimos. Y dice Pablo, la última característica de una falsa santidad es que siempre promueven un severo trato al cuerpo. Es que, hermano, ¿cómo puede ser tan feliz alguien cristiano? A la carne hay que someterla. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que no puede ser feliz. Y toda la Biblia está llena de: el gozo del Señor es mi fortaleza. En tu presencia hay plenitud de gozo. En Filipenses el apóstol Pablo dice: regocíjense siempre. No, hermano, pero es que yo tengo el gozo por dentro y por fuera tengo la santidad de Dios. Escuchen, la santidad no es contrario a la alegría. La santidad es sinónimo de regocijo, te estás deleitando en Dios. Y por último, lo más importante que dice Pablo en ese pasaje, en el versículo 23, es que la falsa santidad, el apóstol Pablo dice, golpean su cuerpo, tienen una devoción equivocada, tienen una falsa humildad, tienen una falsa sabiduría, y aparentemente esta sabiduría de abstenerte, de disfrutar de la vida, te lleva a tener todas estas características. Pero lo más importante es lo que dice el apóstol Pablo: este duro trato al cuerpo no sirve de nada frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa.
No importa qué tan estricta sea la regla que tú te estás imponiendo o que te han impuesto, ninguna regla humana, ninguna enseñanza humana tiene la capacidad para fortalecerte para que venzas el pecado. Por lo tanto, sales o nunca sales de la impureza. Si te vistes de esta manera, si te peinas de esta manera, si no tomas esta bebida, si no vas a este lugar, si no te sonríes tanto, si dejas de ver este programa, toda regla humana que tiene que ver con los gustos de alguien, que se vuelve una prohibición, ninguna norma humana te va a servir para vencer el pecado. Solamente la obra de Cristo en tu vida. La falsa santidad de lo que está hablando el apóstol Pablo nos lleva a vivir llenos de orgullo, de soberbia, de altivez y a sentir que estamos compitiendo y que somos mejores que otros. Cuando empiezas a conocer la libertad del Evangelio, cuando empiezas a descansar en la obra de Cristo, cuando empiezas a mirar al crucificado y que es su sangre la que te ha cambiado, dejas de competir con los demás y dejas de buscar una falsa sabiduría y dejas de tener una falsa santidad y tienes una devoción correcta. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios no nos ha llamado a la impureza, Dios nos ha llamado a su santidad. Una persona puede vivir 24 horas, 7 días a la semana en la iglesia y seguirá siendo un pecador si no ha puesto su confianza en Cristo. Los monasterios surgieron por hombres y mujeres que dijeron: nos vamos a apartar y buscar a Dios 24 horas, 7 días a la semana y no vamos a tener contaminación con el mundo, vamos a estar aislados de todo. Construyeron grandes castillos, se fueron a los montes más altos, invirtieron millones de libras para poder construir su palacio, iban y se encerraban, golpeaban su cuerpo, lastimaban su cuerpo cada vez que sentían un placer y se dieron cuenta que el pecado seguía gobernando y ganando sobre ellos. Nada externo te puede ayudar a vencer el pecado que está en la naturaleza de cada uno de nosotros. Es imposible. Puedes mantener tu mente ocupada en muchas cosas. Puedes estar haciendo muchas obras para el Señor. Pero el pecado, ahí está. No debería de estar aquí, pero aquí está. Porque está en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, esa naturaleza con la que te duermes, te despiertas y caminas, no se puede vencer, ni con reglas ni con enseñanzas humanas. Lo único que van a producir en ti es una falsa sabiduría, una falsa humildad, darle un duro trato al cuerpo, pero tu naturaleza pecaminosa sigue ganando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente: la voluntad de Dios. Si nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios? A veces perdemos tanto tiempo. ¿Sería la voluntad de Dios que me pusiera el vestido rojo o el azul? ¿Sería la voluntad de Dios que mi hijo se comprara el pantalón de mezclilla o no? ¿Sería la voluntad de Dios que comiéramos ceviche o carne asada? ¿Sería la voluntad? Nos volvemos tan espirituales en cosas tan triviales donde a Dios no le interesa. Él quiere que tú comas lo que deseas comer. Es que, hermano, yo leí de un hombre que le preguntaba al Espíritu Santo: buenos días, Espíritu Santo, ¿qué camisa quieres que me ponga? Y la voluntad de Dios, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, es tan clara. La voluntad de Dios es que seamos santificados. La voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. La voluntad de Dios es el llamado que Él nos ha hecho. No nos ha llamado a la impureza, nos ha llamado a la santidad. Y esta es la voluntad de Dios. Dios te invita, Dios te llama a la santidad y te capacita y te dice: no estás luchando contra mí para que tú seas santo, sino cuando tú te determinas a vivir en santidad para mí, yo estoy caminando juntamente contigo. Dios no está contra nosotros, Dios está a favor de nosotros. Y a partir del versículo 3, el apóstol Pablo nos empieza a decir cuál es la voluntad de Dios. Escuche, la voluntad de Dios es que seamos santificados. ¿Qué quiere decir santificación? Santificación es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de deleitarnos en Dios al obedecerlo.
No es una carga, no es un problema, no es una obligación. No estoy luchando y pensando es que tengo que ser santo, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer esto. Es un deleite. Quiero obedecerte, quiero vivir para ti, quiero agradarte. ¿Qué es lo que sigue? Y el Espíritu Santo, trabajando en nuestra vida, empieza a obrar de una manera tan clara que lo que antes para ti era deleite, ahora es vergüenza. Que lo que antes para ti era de lo que te jactabas, ahora lo evitas. Escuche, la evidencia que tú eres de Cristo no es que eres perfecto, es que ahora estás luchando contra el pecado. Pero es que a veces el pecado me gana, pero ya no te deleitas en el pecado. Hay dolor, hay tristezas, hay lágrimas. El Espíritu Santo te está dando la capacidad de deleitarte en Dios y decirle: Dios, quiero conocerte hasta íntimamente poder deleitarme en ti. Y después de eso, el apóstol Pablo nos dice 3 cosas que son las que nos roban el deleite en Dios. ¿Estamos aquí? Entramos al sermón entonces de esta hora. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: si quieres deleitarte en Dios, lo primero que tienes que hacer es apartarte de toda inmoralidad sexual. La palabra de Dios habla tan claro, hermanos, que a veces decimos nosotros: es que no entiendo qué es lo que dice ahí la palabra de Dios. Así de sencillo: apártate de todo lo que sea inmoral. Y tienes que prestar bastante atención a esto, porque no dice lucha contra la inmoralidad, no dice cambia la inmoralidad, no dice mándale cartas a todos los dueños de streaming para que no promuevan inmoralidad. Lo que dice es: tú debes apartarte de toda inmoralidad sexual. Tienes que hacerlo. Es una decisión personal. Es algo que está surgiendo de ti por el deseo de agradar a Dios. Y si la Biblia nos dice que Dios no nos ha llamado a la impureza, la inmoralidad sexual está en el lado de la impureza, lo que yo tengo que hacer es apartarme lo más lejos que pueda de aquello que está ofendiendo a Dios. Tengo que tomar decisiones, determinaciones y acciones y decir: esto no me conviene. Porque no puedo decir: Señor, yo quiero agradarte, mientras no estoy soltando lo que me está trayendo un despertar en la inmoralidad. Sería muy interesante cuando llegue a su casa que pueda escuchar la analogía, la conferencia que da Mark Zuckerberg acerca de lo dañino que son las redes sociales en los niños menores de 12 años. Para aquellos que no saben quién es Mark Zuckerberg o que no lo estoy comentando muy bien, Mark Zuckerberg es el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y de otras redes sociales. Ahora, no necesito yo examinar todo el contenido del mundo para conocer la ideología del mundo. Necesito ir a la palabra de Dios y entender que todo aquello que la Biblia pone como malo, el mundo lo va a poner como bueno. Y aquello que la Biblia dice que es impuro, el mundo me lo va a vender como puro. Y aquello que la Biblia dice que no me va a beneficiar, el mundo me lo va a querer ofrecer como algo beneficioso. Y todas las redes sociales están llenas de inmoralidad sexual. Si entiendes esto, vas a entender lo peligroso que es darle a tus niños pequeños un celular, porque son muy inteligentes y saben descargar las cosas y se pueden meter en las aplicaciones. Son inteligentes, pero no tienen la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mark Zuckerberg da una conferencia a manera de defensa de lo perjudicial que son las redes sociales en todos los niños menores de 12 años y en el caso de Instagram a todos los niños menores de 16 años. Y él dice, da una respuesta magistral, hermanos, que me encantó. Dice este hombre, lo están enjuiciando y los que le están diciendo las cosas es: un niño está expuesto en Instagram a más de 100 imágenes sensuales
en menos de 2 minutos. Un niño en Facebook se puede meter y está trayendo un montón de pensamientos y se está contaminando su vida. Y el hombre está bien tranquilo escuchándolos. Y le están diciendo todo y él dice, todo lo que acaban de decir es verdad. Todas estas redes sociales están llenas de eso porque es lo que vende. Y quiero atraer a la gente y no hay ningún problema. Pero desde que alguien va a abrir el Facebook, ahí dice, ¿tienes más de 12 años? Y no está en letras pequeñas ni en letras chiquitas, está visible. Y si te vas a meter a Instagram, dice, eres menor de 14 años, necesita la supervisión de un adulto. Y la respuesta que dice este hombre es, yo no soy encargado de definir lo que los hijos o niños van a ver. Esos son sus padres, yo no. ¿Quieres tener hijos con valores? Las redes sociales no son la respuesta. Tú estás consciente y luchas contra ello. Amas al Señor. Estás luchando contra estas cosas, pero ¿cuántos padres le dan un celular a sus hijos o una tablet desde pequeños para entretenerlos? Que no estén dando lata, que se entretenga ahí. Y todavía les decimos a los niños, y fíjate bien lo que vas a ver, hermano, el niño no sabe. Y cuando ves que el niño está viendo algo que no es, ¿por qué estás viendo eso, cochino? Mira nomás hasta dónde te estás yendo. Y aunque no digan amén, así es. Tú como padre eres el encargado de enseñarle a tus hijos desde pequeños qué les conviene y qué no les conviene. No, es que mi hijo es muy inteligente. Y gracias a Dios por su inteligencia. Pero su corazón es una esponja. Y Satanás es como un león rugiente que se puede devorar esa inteligencia. Te tienes que apartar de toda inmoralidad. Y tienes que cuidar a los tuyos de una manera tan clara, tan agresiva, que aunque parezca retrógrado o anticuado, espérate que estén grandes y que tengan su mente definida de tal manera que tú les puedas decir, los instruí, los cuidé, los protegí y sé lo que van a decidir cuando estén aquí. ¿Cuántas cosas están viendo? Niños de 5 o 6 años que te están hablando de pensamientos, de actitudes, de consejos, que un adulto era el que tenía que estar hablando de eso. Pero le creemos más al mundo, le tenemos más confianza al mundo que a Dios. Es que esta caricatura que van a ver mis niños es clasificación A. Ya miré ahí, que la vean. Como no me gusta hablar de otras familias, voy a hablar de la mía. Les decía a mis hijos, ni modo, mijito, es el costo de ser hijo de pastor. Hermanos, nosotros cuando nuestros niños estaban pequeños nos aventamos todas las temporadas de todas las caricaturas. Porque antes de que ellos vieran algo, Neide y yo nos poníamos en la noche a mirar las caricaturas, los programas, de qué trata, es esto, ok, lo pueden ver. Eso no lo pueden ver. Esto no lo vas a ver. Y esto sí lo vas a ver. No estábamos perdiendo el tiempo. Había cosas que yo decía, ay Señor, pero es cosa de niños. Pero lo pueden ver. De repente empezamos a ver caricaturas que había clasificación A o clasificación AA para que los niños lo vieran, pero estaban llenos de un contenido en contra de la palabra. Si tú no estás cuidando a tus hijos o a tus nietos, y tú crees que el mundo los va a cuidar y les va a dar valores y principios que honran a Dios, estás equivocado. Es tu responsabilidad enseñarles el camino al Señor, y el camino no es solamente tenerlos en la iglesia todo el tiempo y llenarlos de actividades, sino sentarte con ellos y conocer su corazón y transmitirles la pasión que tú tienes por Dios a ellos. Oh, pero mamá está deprimida. Ahorita está con toda la depresión adelante. Y mamá dice, ¿sabes qué? Voy a ver el Face un rato para relajarme. Hay problemas y complicaciones en casa. Déjenme un momento. Voy a ver un rato, que es el momento en el que yo descanso.
Y después no le puedes quitar el celular a tus hijos. ¿Por qué? Porque tu refugio, tu descanso y lo que te trae falsa paz son las redes sociales. Y ninguna de ellas está diseñada para darte paz y para darte lo que Dios quiere que tú tengas. Pero qué hermoso fuera. Hijos, no hay qué hacer. Hay problemas en casa. No me interrumpan. Voy a meterme a mi recámara, a clamar al Dios que nos puede proveer, a clamar al Dios que nos puede llenar de paz, a clamar al Dios que está con nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Santidad. Cuando una persona lee la Biblia se nota, y cuando no la lee se nota más. Cuando una persona ora se nota, y cuando no ora se nota más. Esto no es un juego, es la vida de tus hijos, es la vida de tus pequeños, que el mundo nos ha engañado de una manera tan sutil y tan clara, donde nosotros pensamos, es relax, no pasa nada, mira el chiste lo que viene. Y es interesante que una persona no cristiana, que se está enriqueciendo con la inmoralidad, pueda tener la conciencia más clara y decir, quienes son responsables de cuidar a sus hijos son los padres, yo no. ¿Sabes lo que ellos están viendo en Facebook, en Instagram, en TikTok? ¿Qué retos, qué cosas, qué se están llenando? Están en la secundaria, están en la primaria o están en la preparatoria, y todo lo que hablan. Hermanos, hay una lucha fuera de tu casa. Y el hogar es el refugio donde nuestros hijos deberían de sentirse seguros a través de cada uno de los filtros que la palabra de Dios nos ha dado. Pero si tú crees que lo que el mundo ofrece va a promover la santidad y los va a acercar a Dios, estás muy equivocado. Tienes que estar bien consciente que todo lo que el mundo ofrece es contrario a lo que Dios nos da. Y simplemente si podemos leer esto, apártense de la inmoralidad sexual, debo de saber que el contenido que el mundo ofrece es contrario a lo que Dios demanda. Entonces, ¿es pecado las redes sociales? No, no estoy diciendo eso. Pueden ser un medio para compartir la palabra de Dios y para acercarnos con las personas que están lejos. Lo que te estoy diciendo es, no dejes que éstas eduquen a tus hijos. ¿Por qué pensamos que nos relaja ver el Face? Nos metemos y abrimos la aplicación. Mira, otra vez salieron de viaje y yo no me puedo salir ni a eso. Ay, hermano. Y empezamos. Tenemos que entender que todo lo que el mundo ofrece es contrario a lo que Dios demanda. No puedo esperar que gente no cristiana me dé una explicación clara de lo que es la Biblia. Hermano, ¿ya vio la película que salió en tal streaming? Se burlan de Cristo. ¿Y qué esperas? No son cristianos. Pero ya nos juntamos 10,000 cristianos a mandarle firma para que quiten. ¿Y por qué? Eso no tiene nada de espiritual. Lo único que están evidenciando es la carnalidad de los cristianos y esa mentalidad de policía moral de la iglesia, que queremos controlar todas las cosas. No somos la policía moral del mundo. La Biblia dice, no luches contra la inmoralidad, no cambies de inmoralidad. Cristo nos dice, apártate tú de la inmoralidad. Es tu decisión. Pablo les escribe a los de Tesalónica y dice, tienes que tomar la decisión personal de apartarte de. Es que todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Tú apártate de la inmoralidad. Es que todo el mundo lo mira, ¿por qué yo no? Si es inmoral, apártate de ello. Hay que pedir que cambien los canales de televisión, no lo puedes hacer. Tu decisión es apartarte de esto. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? Están muy serios. Queremos cambiar todo en lugar de cambiarnos a nosotros mismos.
Y lo siguiente que dice el apóstol Pablo para vivir en santidad es: apártate de toda inmoralidad sexual. Y luego sigue el apóstol Pablo, el Pablo iba a decir, no, el apóstol Pablo. Es que somos bien compas. Y dice el apóstol Pablo lo siguiente: aprendan a controlar su propio cuerpo. Tú no puedes controlar el cuerpo o la vida de otros, pero sí puedes controlar tus ojos, tus manos, tus pensamientos, tu corazón. Porque los cristianos somos especialistas en querer controlar a medio mundo. Hermano, dígale que no se vista así. Hermano, dígale que no se siente allá. Hermano, dígale. Es que, hermano, escuchen bien. A veces pensamos, es que si el hermano no hablara así, si la hermana no se vistiera así, si el hermano no anduviera así, no me hiciera pecar. Hombres, la santidad no está en la ropa que usa la mujer. La santidad está en la pureza de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. No puedes pasarte toda la vida tratando de controlar a la gente. No debería de andar así, debería de cambiar así, debería de andar en esto. Y nos sentimos en un pedacito de control, en algo que llamamos iglesia, y creemos que podemos decir a la gente qué hacer, pero un corazón lleno de inmundicia va a salir a la calle y va a ver a toda la gente de la misma manera. Lo que tienes que transformar y controlar es tu corazón, tu pensamiento y tus ojos. Deja de culpar a otros. El apóstol Pablo hace este énfasis. El apóstol Pablo dice: controlen su propio cuerpo. No el de nadie más. No el de otra persona. ¿Alguien está aquí? La falsa santidad te enseña a culpar a otros. La falsa santidad o la religiosidad del evangelismo te enseña a culpar a otros. Si él no hubiera hecho esto, si ella no hubiera hecho esto, si él no se pusiera esa ropa, si ella no se vistiera así, si ella no estuviera. Eso es lo que hace la religiosidad. Y a veces creemos que somos llamados a andar checando a las demás personas. ¿Cómo viene? ¿Qué hizo? Y ya viste, qué bárbaro. No, hombre, yo no. Esa es la religiosidad. Y el evangelio nos dice: tú hazte responsable de tus acciones, de tus palabras y de tus decisiones. Eso es el evangelio. La religiosidad te enseña a culpar a otros, y el evangelio te enseña a hacerte responsable por lo que tú eres. Nadie tiene la culpa de tu pecado. Esto es algo que tenemos que entender. No somos llamados a la impureza, somos llamados a la santidad. Pero mi carne es tan débil, como tu carne también. No quiero que me juzguen, pero nuestra carne es tan débil que tengo que cuidar de lo que me estoy alimentando. Santiago escribe y dice: hermanos, si alguno está siendo tentado, no diga que está siendo tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado, ¿sabes por qué? Por las concupiscencias de su propio corazón. Y lo tercero que dice el apóstol Pablo para que nosotros vivamos en santidad, siguiendo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, es: no deben dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos. No te dejes llevar por los malos deseos. Y esta palabra debería de darnos una esperanza grandísima. Todos los que estamos aquí tenemos malos deseos. Y toda la vida vas a tener malos deseos. El apóstol Pablo no dice: tienen que acabar con los malos deseos. El evangelio, hermanos, nos da tanta libertad, que nos muestra cómo Dios nos ha constituido y cómo el pecado puede ganar batallas
si nosotros no estamos astutos. Pero escuche bien esto, tener malos deseos no es pecado, es parte de la naturaleza que hemos heredado. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene malos deseos. Hermano, es que esta semana he tenido una lucha tan grande contra los malos deseos, gloria a Dios por ello. Es que no se imagina las tentaciones que tengo cada vez que entro al teléfono, a mi computadora, o cada vez que estoy solo, cada vez que salgo de casa. No se imagina todo lo que pasa por mi pensamiento y cómo arde por dentro todo lo que yo soy. Es una lucha. No oramos, escuche bien, para que en algún momento se vayan los malos deseos. Todo hombre que ha pisado la tierra ha tenido malos deseos. Pero Pablo dice, no se dejen dominar por esos malos deseos. La religiosidad es una falsa lucha para acabar con los malos deseos. Y la Biblia dice, no te dejes dominar por los malos deseos. Ser tentado no es pecado. Todos tenemos malos deseos y espero que eso te pueda traer tranquilidad. Aún el hermano que está a tu lado y la hermana que está frente de ti tiene malos deseos. A veces nos sentimos tan sucios cuando nuestra mente empieza a crear escenarios y empezamos a planear y a decir, puedo hacer esto, voy a mandar esto, nadie se va a dar cuenta, lo estoy haciendo solo, nadie me mira, pero vences. John Owen, un gran escritor de los puritanos, decía, la debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa es un recordatorio que necesitamos descansar en la fuerza perfecta que Dios nos ha dado. El enemigo quiere usar esa debilidad de los malos deseos para llevarte a pecar, y el Espíritu Santo te está recordando, tienes malos deseos, ora más, clama al Señor y descansa en Él. Es que, hermano, yo estoy luchando contra el pecado, gloria a Dios por ello. Es que esta semana, hermano, fue tan difícil y complicada. Gloria a Dios por ello. La evidencia de que tú eres de Cristo no es que no tienes malos deseos. La evidencia de que tú eres de Cristo es que estás luchando contra esos malos deseos. Ahora, la falsa humildad y la falsa sabiduría que da la religiosidad es esta persona que dice, yo nunca tengo tentaciones. Yo no tengo esos problemas. Yo no tengo necesidad de eso. Yo no lucho contra esto. Y lo escuchas y dices, wow, hermana, ¿cómo le hace para no tener tentaciones? Vivir en la religiosidad. Todos tenemos malos deseos, pero aquellos que somos de Cristo nos fortalecemos en Dios para poder vencerlos. Por eso es importante. Apártate de toda inmoralidad sexual, aprende a controlar tu cuerpo y no te dejes dominar por los malos deseos, pero todos los tenemos. La religiosidad nos enseña que si tenemos tentaciones, ya pecamos. Y la Biblia nos dice, aún el más santo que descendió del cielo, también fue tentado. Si tú tienes devoción por alguien, esa persona te va a decepcionar en algún momento. Si tú miras a una persona que te ha impuesto reglas y normas sobre tu vida y empiezas a tener tu devoción por esa persona y lo idealizas, estás formando una idolatría que tarde o temprano te va a decepcionar. Es que este hombre no puedo creer que sea malo. Es malo, es corrupto. Y si no tiene a Cristo en el corazón, es un pecador y está en todas las tentaciones. Hay personas que nos inspiran. Hay personas que nos alientan, que nos transmiten y quieres decir, quisiera ser como este tipo de cristiano. Pero no puedes venerar. Tú no puedes poner tu esperanza en alguien para que esta persona te ayude a vencer las tentaciones. Al único que podemos mirar
y saber que nunca ha sido vencido por el pecado es a Cristo Jesús. Por eso Colosenses Pablo nos dice, hay una falsa devoción cuando hay reglas y normas y enseñanzas humanas. Pero si ustedes, dice el capítulo 3 de Colosenses, ponen su mirada en Cristo, estarán seguros y confiados, porque el único que nos puede dar libertad, santidad, sabiduría y victoria es Él, nadie más. Todos los que estamos aquí quisiéramos decir que nunca hemos sido vencidos por los malos deseos. Pero todos los que estamos aquí, en algún momento, hemos sido vencidos por los malos deseos. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. No nos idealiza, pero nos da la respuesta. Hebreos 2:18. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 18. Es bueno saber que cuando Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, fue tentado con lo mismo que tú eres tentado. Ninguna tentación que tú tengas es ajena a Cristo. Malos deseos, malos pensamientos, todo lo que tú has sufrido, Cristo lo sufrió. Hebreos 2:18 dice, por haber sufrido Cristo mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Lo único que Cristo no conocía allí en gloria era la lucha contra el pecado aquí en la tierra. Y como decíamos el domingo anterior, por lo que Él sufrió y padeció, fue perfeccionado. Lo que está diciendo no es que Cristo no era perfecto, es que tenía que tener una obra íntegra y perfecta, y lo único que Cristo no conocía era el sufrimiento y la tentación. Y al hacerse humano, supo lo que era la tentación. Porque si Él no hubiera sentido tentación, no pudiera socorrernos a ninguno de nosotros. Por si no lo cree, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque me están viendo como me miraba Oneida antier que le decía, Oneida, Cristo tuvo malos deseos. Y me miraba como, eso es lo que dice la Biblia. Él fue tentado en todo. Escucha, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué podemos correr a los brazos de Cristo cada vez que somos tentados? Porque es el único hombre que ha vencido el pecado. ¿Por qué cuando los malos deseos están creciendo muy fuerte en tu vida, puedes correr a los brazos de Cristo? Porque esa misma tentación que tú tuviste o que tienes, Cristo la tiene y la venció. La falsa santidad te lleva a cambiar exteriormente, pero no tiene ningún poder interiormente. El Evangelio de Cristo te hace mirar y descansar interiormente en Cristo para que cambies exteriormente en lo que tienes que cambiar. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se pueden gozar al pensar que Cristo fue tentado en lo mismo que hemos sido tentados nosotros, pero podemos tomarnos de su mano porque Él nos va a dar la victoria y no juicio. Pero ¿qué hacemos cuando somos tentados? Le voy a demostrar a Dios que soy fuerte, le quiero demostrar a Dios que yo puedo, le quiero demostrar a Cristo que no lo voy a decepcionar. Y con esa actitud regresamos, Señor, aquí estoy otra vez. En lugar desde que somos tentados, correr a los brazos de Cristo y decirle, Señor, tú comprendes por lo que yo estoy pasando, necesito que me ayudes. ¿Alguien está aquí esta noche?
No somos llamados a vivir en impureza, somos llamados a vivir en santidad. Pero esta es la maravilla que nos da la palabra de Dios. Vas a luchar contra malos deseos, vas a tener tentaciones, pero tienes a un sumo sacerdote al cual puedes clamar y Él te va a ayudar para que venzas. Y luego dice el apóstol Juan: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, quiero recordarles que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados si confesamos nuestros pecados delante de Él. En esta área, ninguno de nosotros tiene un récord perfecto. En esta área, ninguno de nosotros puede jactarse que nunca ha fallado. En esta área, ninguno de nosotros puede decir que nunca ha tenido tentaciones. Pero en esta área, todos los que estamos aquí podemos decir: en Cristo soy más que vencedor por la sangre que Él derramó. Clamo a Él, me ayuda a vencer, y si fracaso, me perdona, me limpia y me acepta. No es la religiosidad, no son los parámetros de una iglesia, no son las reglas que tú te impones, no es el duro trato al cuerpo, no es la falsa humildad, no es lo que comes o que bebes, no es lo que vistes o no tienes. Lo que hace que tú vivas en santidad es confiar en la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario y que hoy intercede por nosotros. Tu esperanza no puede estar en una religión, tu esperanza no puede estar en un hombre o en una mujer, tu esperanza debe de estar solamente en Cristo Jesús, que Él nos da la victoria. Pero toma esta decisión: apártate de toda inmoralidad, controla tu propio cuerpo y no te dejes vencer por los malos deseos. Clama a Cristo. La santificación es una obra del Espíritu Santo, no nuestra, y no necesita nuestra ayuda. Él te está deleitando, Él te está llevando a que te deleites en Él cada día. Pero apártate de todo aquello. Cuida a tus hijos, cuida lo que ven. Solamente déjeme darle 3 consejos que nos da el apóstol Pablo, que es lo que necesitamos nosotros para poder crecer en esta santidad. ¿Está conmigo esta tarde? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 2. El apóstol Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses y les dice lo que tienen que hacer. Hermano, qué maravilla es saberlo, que hay mucha competencia y van a seguir creciendo las competencias. Gracias a Dios por ello. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 2, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. En estos 2 versículos el apóstol Pablo nos da 3 consejos y 3 órdenes que tenemos que hacer. ¿Quieres apartarte de la inmoralidad? No puedes hacerlo solo. Se necesitan estas 3 cosas. Número 1, un deseo constante de crecimiento. El apóstol Pablo, el anhelo que tienen ustedes de progresar es algo que viene del Espíritu Santo. No lo pierdan. El deseo constante de crecer. El momento en el que tú digas como cristiano: ya lo sé todo, ya conozco todo, ya me sé todo de memoria, en ese momento empieza tu muerte espiritual, empiezas a perderte. El deseo de todo cristiano que quiere agradar a Dios es un deseo constante de estar creciendo en el conocimiento de Dios. Lo siguiente que dice el apóstol Pablo es: necesitas personas dignas de imitar. Necesitas rodearte de personas que tengan una fe inquebrantable en Dios. Necesitas rodearte de personas, amigos, amigas, compañeros, que puedas decir: puedo aprender de ellos, puedo beber de lo que ellos han vivido, quiero aprender de lo que ellos están aprendiendo. La iglesia es el lugar donde deberíamos de ser familias que se están formando para impactar a otras familias, para que cuando digan necesito conocer a Dios, nosotros seamos ese referente. No la historia de una iglesia, no la vida personal del pastor.
Tú no necesitas conocer otras cosas, necesitas crecer en el conocimiento de Cristo para que puedas ser una persona digna de imitar y que otros sean reforzados con tu vida. Rodéate de personas que tengan una fe digna de imitar. El apóstol Pablo dice, porque ustedes aprendieron de nosotros cómo se debe de vivir. Hermanos, este desafío qué grande, aún para nuestros hijos, poderle decir, hijo, sé como yo. Necesitamos tener este carácter. Número 1, necesitas este deseo constante de crecer. Necesitas rodearte de personas dignas de imitar. Y por último, dice el apóstol Pablo, necesitas instrucción bíblica. Nadie crece solo. Necesitas tener instrucción. Y una instrucción bíblica. Si te enseñan algo más de la Biblia, puede ser una herramienta a lo mejor en cierta esfera de tu vida. Pero lo único que nos va a hacer crecer en santidad es una instrucción bíblica, sólida y que te fortalezca. El apóstol Pablo dice, así como les dimos a conocer las instrucciones del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, así vivan. Si vamos a orar por algo esta semana o todos los días que siguen, es pedirle al Señor, Señor, que mi deseo de crecer cada día aumente. Señor, dame amigos y amigas, personas que puedan tener una fe digna de imitar. Y Señor, danos siempre una instrucción bíblica donde estemos creciendo en el conocimiento tuyo. Nada puede contrarrestar a los malos deseos, solamente una dependencia total de la palabra de Dios. Lo necesitas. Lo necesitamos. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios en esta hora por esta palabra. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias. Señor, y venimos delante de ti para pedirte una vez más que nos ayudes en nuestra debilidad, Señor. Que tu palabra, Señor, sea quien nos guíe y nos fortalezca. Señor, en esta hora nos unimos y te pedimos que nos permitas ser personas y familias dignas de imitar, que dependamos de tu palabra, que cada día que pasa, Señor, nuestro anhelo por crecer, por conocerte, siga aumentando y que avancemos, Señor, progresando de esta manera. Señor, que seamos amigos, familias, personas y hermanos, que podamos contagiar a otros con lo que tú nos das. Y al mismo tiempo te pedimos que nos des amigos, Señor, y familias, que en las cuales podamos apoyarnos y crecer juntamente con ellos. También te pedimos, Señor, que cada día este púlpito pueda ser, Señor, un lugar donde tu instrucción bíblica se siga proclamando y siga llenando los corazones hambrientos. Señor, que seamos sensibles a tu voz, que podamos correr a tus brazos, porque no vamos a recibir juicio, sino ayuda. Porque no vamos a recibir condenación, Señor, sino restauración en tu presencia. Líbranos de toda falsa santidad. Y Espíritu Santo, ministra en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, de tal manera que en todo aquello que se está jactando nuestra carne sea deshecho y que podamos vivir bajo las normas que tú estableciste. Señor, ayúdanos. Que nuestra devoción esté correcta, sea hacia ti, que te veamos a ti, que clamemos a ti y descansemos en ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.